Amigos y amigas amantes de las abejas, paz y bien. ¿Qué les voy a ofrecer en este video? Pues dos cosas. En primer lugar, lo que están viendo ahí, el funcionamiento de una trampa, o sea que le llegó colmena. Y también en la otra parte del video les voy a presentar cómo va una colmena que pasamos de la trampa a la caja en la aldea Chiramay, que es Saltepeque. Muchas gracias a todos aquellos amigos y amigas que se han suscrito y también aquellos que le han dado like a los videos. No se olviden de suscribirse y también de compartir este material con otras personas para aprender más acerca de las abejas. Pues el amigo Marco Tulio Nájera de la comunidad de Chiramay, que es Saltepeque, fue a colocar unas trampas el día 16 de julio a las 5 de la tarde, me dijo él. Y el día 1 de agosto fue a revisarlas y encontró esta sorpresa de que ya había llegado una colmena a esa trampa. ¿Y de qué especie de abejas son estas que llegaron a esta trampa? Pues yo fui el día de ayer, 6 de agosto, a ver la colmena. Sin embargo, el día estaba nublado, entonces las abejas no salían, solo estuvieron ahí en el orificio de entrada y salida. Cuando llegamos, las abejas pues se fueron todas para adentro, son bastante tímidas, por lo cual me hizo pensar que posiblemente fueran abejas de Nanotrigona. Sin embargo, en la zona no existen de esa especie de abejas, por lo cual posiblemente no sea de esa, pero también el orificio lo van haciendo más reducido, por lo cual se parece a abejas de la especie o del género Plebeia. Así que posiblemente de ese género sea esta colmena que llegó a esta trampa. Hay que esperar unos días más para ver cómo queda el orificio de entrada y salida, como también para conocer las abejitas e identificar de qué género y especie es dicha colmena. Y nos alegra mucho de que nos haya llegado otra colmena y de otro género y especie. En la mayor parte de las trampas que hemos colocado, pues ahí han llegado abejas Tetragonisca angustula. En otras, en un buen número, es Captotrigona pectoralis. En otra trampa también nos llegó una Apis mellifera. Y la última que nos llegó fue una Tetragona mayaro. Así que esta es un nuevo género de abeja que nos llega a las trampas, lo cual también nos llena de mucha alegría. En cuanto al atrayente que utilizamos en esta trampa, fue a base de material de Tetragonisca angustula. Utilicé propóleo como también cera de dicha colmena y le coloqué pues a estas trampas y llegaron pues de este género de abejas. No llegó Tetragonisca angustula, sino estas otras que posiblemente sean plebeya. Algunas personas me han preguntado en el canal del bello y fascinante mundo de las abejas, en qué tiempo se colocan las trampas, como también en qué tiempo llegan los enjambres a dichas trampas. Por supuesto, lo que normalmente sucede es de que se colocan las trampas antes de que llegue la floración. Cuando florecen las plantas, entonces las colmenas tienen suficiente alimento, por lo cual también crece la colmena y salen los enjambres. Eso normalmente acá en el oriente de Guatemala en el tiempo de verano, de enero a abril. Sin embargo, nosotros siempre colocamos trampas en todo tiempo. Como se fijan en esta, pues fue colocada a mediados de julio, el 16 de julio, y la colmena llegó a finales pues de julio, así que los enjambres llegan en todo tiempo. Solo que en este tiempo de lluvia llegan en menos cantidad
que en tiempo de verano cuando hay bastante floración. Y acá estamos con la colmena Tetragonisca angustula, que la publiqué en el video 237, trasiego de la primera colmena que llegó a trampa. Este video lo publiqué el 24 de julio, o sea que en esos días pasamos esa colmena de la trampa a la caja, o sea que tiene alrededor de 15 días de estar ahí la colmena Tetragonisca angustula. Y en ese momento lo que queremos es revisarla para ver qué tal va la colmena en su desarrollo en el interior de la caja, a ver si le gustó esta nueva residencia. Aunque sabemos pues de que estas colmenas no tienen problemas en este tipo de cajas. En esa parte estamos viendo la miel que le quedó cuando hicimos el paso de la colmena de la trampa a esta cajita, o sea que esa miel ya la tenía. Esta otra que estamos viendo sobre la cámara de cría, sí es una miel nueva, pues que ellas han ido fabricando. Parece que han encontrado floración buena en estos 15 días para poder recolectar miel. También en otra esquina, en esa parte, ahí estamos viendo de que también tiene miel y un poco de pan de abeja. Así que nos alegramos porque se va desarrollando bastante bien la colmena y no tiene presencia de plaga ni nada. Es importante pues de que cuando nosotros hagamos estos traspasos o trasiegos de las colmenas a las cajas, pues siempre las revisemos. Así nos daremos cuenta cómo se van desarrollando y si necesitan ayuda, especialmente con la alimentación o por si acaso también le ha llegado plaga. Agradezco a Marco Tulio Nájera por permitirme compartir pues las experiencias que él va viviendo con su pequeño meliponario, donde tiene abejas de Tetragonisca angustula, Scaptotrigona pectoralis. También tiene su pequeño apiario y ya le llegó también pues esta nueva colmena a esa trampa que posiblemente sea una plebeya. Ya va a tener una colmena más en su meliponario. Y eso último que les estoy mostrando es el por qué no llegan abejas a las trampas. Ahí está un camino y a la par del camino está esa colmena Tetragonisca angustula, donde la gente no le hace nada. Por eso es de que nos llegan a colmenas a las trampas, porque la gente no las saca de su hábitat, más bien las cuida.